bien. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este laboratorio en casa. Y estamos viendo uno de los módulos que hay aquí en nuestro parque, en el área de pequeños gigantes. Y entonces se van conectando todos. Muchas gracias por estar ahí tan presentes en este espacio. Muchos saludos a todas las personas nuevas y las que nos vienen acompañando desde hace mucho tiempo, porque de verdad para nosotros es un placer diseñar estas actividades y es, generar un momento, ¿cierto?, en que nos encontremos y podamos hablar un poco de estas experiencias. Siempre estamos pendientes a los comentarios que nos dejan, a las preguntas, que son bien interesantes. Muchas gracias también a los profes que nos cuentan que están aprovechando este material para sus materias. La verdad que es realmente uno de los propósitos. Y hoy vamos a seguir explorando algunas moléculas. Si los que nos han acompañado en semanas anteriores recordarán que trabajamos con proteínas, con lípidos, y entonces en el día de hoy vamos a hablar de carbohidratos. Y esa palabra carbohidratos se relaciona mucho con esa imagen que estamos viendo en este momento, que es un grillo, y en realidad con muchos insectos y artrópodos en general. Los artrópodos, que son un grupo que hoy vamos a mencionar varias veces, son un grupo grande que incluye los insectos, que incluye las arañas, incluye lo que llamamos 100 pies o 1000 pies, incluso incluye los crustáceos. Listo. Entonces, ese grupo tan grande que en el parque está presente por todas partes, que además aquí incluso criamos algunos insectos para poder alimentar muchas de las especies, porque tienen pues unas moléculas muy interesantes que sirven de alimento para las aves, las ranas, por ejemplo. Entonces miren que realmente hay muchos puntos de conexión. Vamos entonces a organizarnos en nuestra mesa de laboratorio. Hola, saludos para todos. Hoy estamos, como les decía al principio, desde un lugar diferente, cerquita pues a donde normalmente nos vemos. Y vamos a hablar entonces hoy de los carbohidratos. Pero antes me gustaría saludar a los que ya están de pronto conectados. No sé quién está por ahí de pronto por ahora, ¿no? Ah, bueno, listo. Estamos ahí entonces pendientes. Vamos a empezar a hablar un poco de los carbohidratos. Y aquí justamente nuestra compañera Sharon del grupo de educación nos ayudó a crear una molécula de un carbohidrato, ¿cierto? Los carbohidratos, digamos, tienen varios nombres. A veces hay libros que les dicen hidratos de carbono, en otros casos también le dicen glúcidos. Hay varios nombres ahí, ¿cierto? Pero lo importante es que la composición general de un carbohidrato, aquí donde vemos la molécula, si ustedes se fijan, hay tres colores distintos en esta molécula, que representan el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Digámoslo así, esos son como los ingredientes básicos de los carbohidratos. Y aquí tenemos como la versión más sencilla, que se le puede llamar monosacárido, pero cuando se juntan varios pueden formar un polisacárido. Es como si este con otro parecido se juntaran y forman unas cadenas muy largas. Entonces los carbohidratos son unas moléculas, digámoslo, sencillas en principio, pero son la fuente de energía principal de la mayoría de seres vivos. Entonces piensen en cualquier animal que se les ocurra, en su animal favorito, en plantas, en hongos, y los carbohidratos hacen parte de su ciclo, los necesitan para poder seguir creciendo, para poder reproducirse. Entonces aquí esta representación química que vemos de cómo son esas moléculas son la base de, por ejemplo, la dieta de muchos animales, sea para comérsela e inmediatamente utilizarla, o comérsela y almacenarla para tener ahí una energía disponible para más adelante. ¿Sí? Y es algo que de hecho pues todos hacemos y hace parte también de, digamos, nuestro comportamiento como especie. Y en cada uno de los animales pues va cambiando, pero de una u otra manera la gran mayoría requieren de los carbohidratos, de estas moléculas sencillas para hacerlo. De hecho, lo voy a poner por aquí, la palabra carbohidrato yo creo que es incluso como reconocible, porque
la escuchamos mucho, que este alimento tiene tantos carbohidratos, que tiene carbohidratos simples, carbohidratos complejos. Hay como muchos temas en donde se menciona la palabra carbohidrato. Si nos vamos a la parte, digámoslo así, como biológica, son unas moléculas con unos átomos particulares, unos elementos particulares, básicamente 3, y a partir de ahí ya se le añaden otras cosas que le dan como la diferenciación. Entonces existen cantidad de carbohidratos. Es una familia muy grande, y por ahí les preguntábamos en la invitación que hacíamos a través de Facebook, pues como que tendrá que ver el pan o el arroz, que son dos derivados de plantas, ¿cierto? El arroz es una planta, es una parte de esa planta, y el pan también es un derivado de una planta, del trigo. Y ambas sustancias se suelen asociar con la palabra carbohidrato. Pero entonces la pregunta que hacíamos era, bueno, ¿qué relación tendrán estos alimentos con el exoesqueleto de los insectos? Ahorita veíamos por ahí un grillito, y aquí tenemos un escarabajo que hemos encontrado aquí en el parque y que le hemos hecho un proceso de montaje para que ustedes lo puedan conocer, porque la verdad es que estos pequeños animales, aunque este pues no es tan pequeño, tienen, digamos, muchas historias por contar, y cuando los encontramos ya muertos, no los desechamos, sino que los mantenemos para hacer educación. Entonces resulta que los insectos, ¿cierto? Y las arañas y todos los artrópodos, como les mencionaba ahorita, tienen un exoesqueleto, que quiere decir que por fuera están como protegidos, tienen una especie de caparazón, ¿cierto? Es bastante duro. Si quieres, Cristian, aquí nuestro camarógrafo también va a ensayar las alas, que sienta, son bastante duras, ¿cierto? Son bastante duras. Aquí estamos viendo es, digamos, como una foto de cómo se ve el escarabajo cuando sale a volar, porque normalmente vemos que estas alas están aquí abajo, que protegen el cuerpo, pero cuando él va a volar, abre estas alas. Estas también son alas, pero son más duras, y estas son las alas que son más blandas, como un papel. Estas son las que le permiten volar, ¿cierto? Entonces todo el cuerpo, también su cabeza y todas las prolongaciones que tiene ahí, miren que es realmente impactante, como digamos la dureza es bastante fuerte, y todo ese cuerpo está recubierto, imagínense, por un tipo de carbohidrato. Ya dijimos que los carbohidratos son una familia enorme que pueden estar en muchos alimentos que consumimos con regularidad, pero también resulta que el cuerpo de los insectos, este cuerpo tan resistente, la sustancia química de la que están hechas es un carbohidrato que se llama quitina, y la quitina entonces tiene varias propiedades que le dan a los insectos, a las arañas y a otros grupos, una cualidad muy importante, y es que tienen esa dureza, son bastante resistentes, pero al mismo tiempo, como son varias partecitas juntas, son articulados. De hecho, la palabra artrópodo quiere decir patas articuladas, porque si de pronto alcanzamos a ver las patas, miren que son como varios pedacitos como que se juntaran, tienen articulaciones, y así es el resto del cuerpo. Alguna vez un niño del club de ciencia nos decía que parecen como un Lego, y es verdad, ¿cierto? Porque son como varias partecitas que se juntan y que la verdad son bastante flexibles. Entonces, todos los artrópodos, desde una mariposa, una hormiga, una mantis, como la que tenemos por acá, que nos hizo también nuestra compañera Sharon, todos los insectos en su cutícula, la parte más externa de su cuerpo, está recubierta por quitina. Y de ahí también que sea posible, por ejemplo, que se incluya en la dieta de muchos seres vivos, porque como es un carbohidrato, lo pueden digerir muchos animales y les sirve para alimentarse. Entonces, ahí está un poco la conexión, es decir, los insectos están compuestos en su armadura externa por una sustancia, unas moléculas que se llaman carbohidratos, en este caso específicamente por la quitina. Y con los carbohidratos es con los que vamos a hacer hoy un experimento, pero antes no sé si hay algunos saludos, quién está por ahí para que conversemos un momentito. Bueno, los invitamos a todos para que se reporten, para que comenten unos saluditos, algunas preguntas.
Y aquí un saludo muy especial para Fernando Esteban Posada Espinal. Fernando. Y buenas tardes para todos, saludos desde Girardota, familia Posada Zapata del Club Científico. Siempre conectados, muchas gracias, claro que sí. Muy bien, sí, aprovecho para darle un gran saludo a los miembros de la familia del Club Científico, que estamos haciendo todo lo posible para más adelante poder regresar, pero los tenemos muy presentes y este tipo de espacios están pensados también y muy dedicados a ustedes porque sabemos que les gustan los animales de cualquier tamaño y de cualquier parte del mundo y también obviamente entonces la ciencia. Listo, antes de que empecemos con el experimento, ahorita cuando venía para acá me encontré un par de acompañantes que también tienen carbohidratos en su cuerpo. Son dos arañas, esta es la primera, vamos a ponerla aquí en este fondo más clarito. Mírenla ahí cómo se protege cuando ella siente como que alguien la está un poco como intentando manipular. Ella se protege. Esta es una araña que le llaman araña soldado, también araña diamante. Ahí está, miren, tiene unas espinas que la hacen ver como muy temerosa, pero la verdad es que es una araña totalmente inofensiva para el ser humano. Sí son venenosas, pero es un veneno para insectos pequeños, que es lo que ella come, y no para una persona. De hecho son muy benéficas porque lo que más vemos en las telarañas aquí en el parque son mosquitos ahí atrapados. Entonces eso nos habla de la función tan importante que hacen aquí y en toda la ciudad, y es de ayudar a controlar toda esa cantidad de insectos que hay. Miren, ahí está colgada al vacío. Ellas cuando sienten como amenaza se tiran al vacío como en bungee y quedan ahí estáticas. No es que caminen demasiado porque la mayoría de su vida la pasan es en la telaraña. Y todas esas espinas, ese cuerpo que vemos, está hecho básicamente por quitina, o sea, por carbohidratos. Porque también las arañas son el alimento de muchas aves y de otros insectos o de algunos insectos que se comen estos arácnidos. Entonces es increíble cómo una misma molécula puede estar presente en animales tan diferentes. Y por aquí tenemos otra, que ahorita aquí está, que esta es diferente, esta es un poco más colorida, también muy abundante en nuestra ciudad. Y parte de este ejercicio también es que conversemos sobre estos animales y empecemos a reconocer, por ejemplo, cuáles son realmente peligrosas. Las arañas particularmente quizá tienen mala reputación, pero si conocemos un poco de ellas vamos a ver que es más, digamos, la fama que tienen que la verdadera peligrosidad que representan. Miren, aquí está como se tiró también un poco en bungee, se ve muy bonita. Esta es una araña que le llaman araña de huerto. ¿Puedes ponerla o araña de jardín? Sí, vamos a ponerla aquí en el fondo blanco para que observen bien? Eso, exacto. Okay. Ahí está. A ver, está un poco móvil. Sí. Sí. A ver. No pueden observar. Ahí se encontró con la otra. Vamos a ver, bueno, aquí se tiró. Se mueve mucho. Se mueve bastante. Sí. Vamos a ver aquí si... Tengo un poquito en la cámara, el zoom, para que la gente lo pueda ver bien. A ver ahí. Bueno, sí, para que la puedan ver. No les puedo acercar mucho en la cámara ya que se mueve mucho y no van a disfrutar ver bien el animal. Sí, sí, ahí ya se quedó un poco más quieta. Eso, ahí ya la estamos intentando enfocar. Miren, tiene como unos visos plateados y unos tonos verdes. Exacto, entonces es una araña de jardín que tiene una telaraña bastante extensa cuando la vemos, y es muy común verla en la ciudad afortunadamente. Se alimenta de mosquitos, de distintos insectos. Como la vemos es bastante veloz también. Esta sí camina un poco más y hace que se nos dificulte. Vamos a ver si ahí la logramos. Bueno, se quedó. Ellas aquí mientras les voy hablando están envolviendo mi mano en telaraña porque es como el seguro que ellos dejan y les permite tener como una garantía de que no van a caer al vacío. Listo. Ahí está. Perfecto, listo. Este era solo como una muestra, pero así por el estilo nos podríamos quedar aquí todo el día mostrándoles distintos organismos que tienen quitina en su exoesqueleto. Entonces por dentro ellos son blandos, sí, pero por fuera tienen esas capas muy resistentes que les permiten protegerse, no mojarse, pero entonces es como rígida, pero al mismo tiempo la pueden como doblar y movilizar, porque tampoco es que sean muy tiesos, sino que piensen en un 100 pies que tiene exoesqueleto
pero tiene mucha flexibilidad, es muy articulado. Entonces la quitina hace parte de ese grupo de carbohidratos, y hay otro grupo grande dentro de los carbohidratos que se llaman los almidones. Es una familia grande, y el almidón, que ya nos vamos a meter entonces de lleno en nuestro experimento, les voy a ir mostrando qué necesitamos para este experimento. Entonces, uno de nuestros protagonistas va a ser el yodo, que lo tenemos acá, ¿cierto? El yodo se encuentra, es muy común en ciertas sustancias que venden en las farmacias, que se utilizan para las heridas, ¿sí? Entonces, si tienen de pronto de esa sustancia que se echa en las heridas, ahí, como tiene un alto porcentaje de yodo, podemos utilizar unas goticas de esa sustancia para hacer este experimento. Entonces, primer material, tener un poquito de yodo. Listo, lo que les mostraba ahorita. No vamos a usar todo esto, pero vamos a usar un poquito de pan, un poquito de arroz, ¿sí? Parece que estoy diciendo una receta de cocina, pero no. Aunque la cocina también es ciencia, es experimentar en gran parte. Un par de pastas, ¿cierto? De cualquier tipo en realidad. Entonces ahí vemos 3 alimentos que le llamamos comúnmente como harinas, pero vamos a irnos como un poco más al detalle. Estamos hablando de alimentos que tienen carbohidratos. Lo otro que también vamos a utilizar es un poquito de zanahoria. Una rodajita de zanahoria es más que suficiente, ¿sí? Y también les decíamos en la invitación, si tenían cualquier otro tipo de fruta. En nuestro caso, aquí está, lo que hicimos fue echar un poquito de maracuyá en agua, ¿sí? Entonces ahí creo que se alcanzan a ver las semillitas. Eso, ahí está. Listo, entonces tenemos pan, pastas, arroz, el yodo, que lo podemos encontrar en esos productos que se utilizan para las heridas, y un pedazo de zanahoria y alguna fruta. En realidad es cualquier fruta en agua, no tiene que ser maracuyá, puede ser cualquiera que a ustedes se les ocurra. Listo, vamos a empezar entonces con el experimento, porque pues no todas las sustancias tienen carbohidratos. Resulta que el yodo nos va a ayudar a detectar cuándo hay carbohidratos y cuándo no, porque resulta que cuando el yodo, las moléculas del yodo se juntan con el almidón, a través de unas hélices, como de unas espirales, se unen y se tiñen de color negro o azul oscuro. Entonces, cuando yo le echo yodo a algo que tiene almidón, ese yodo, ¡pum!, se junta. Pero si no tiene almidón, no se juntan, quedan ahí en el misma espacio, pero no se están uniendo. Entonces, cuando yo le eche a un alimento el yodo, si se pone oscuro, azul oscuro, casi negro, eso me está diciendo que esa sustancia tiene almidón. Incluso entre más oscuro, más almidón. O sea que esto me va a permitir saber qué tanto almidón tienen las sustancias, o si una sustancia tiene, o un alimento tiene almidón o no. A través de una prueba química muy sencilla. El yodo hay que manipularlo con cuidado, o sea, en ningún momento ir a ingerirlo, y el alimento que estemos usando para hacer el experimento, por supuesto, no utilizarlo para comer. Pero entonces, antes de iniciar el experimento, mandemos unos saludos, o no sé si de pronto hay alguna pregunta. ¿Qué nos cuentan por ahí en redes, Cristian? Bueno, saludos para Andrés Peña, que nos acompaña. Andrés, muy bien, ahí está Andrés, nuestro compañero de experimentos también. María Camila Álvarez. Camila, un saludo. Para Bruno Smith, que siempre nos acompaña. Bruno, muchas gracias por estar ahí. Ahora nos decía que araña Batman, que decía. Sí, y hay una cosa interesante a propósito de eso. Hay arañas igualitas a esa, pero esa cobertura que tienen es amarilla, anaranjada, roja, pero todas son la misma especie. Sí, o sea, a pesar de que sean de distintos colores externamente, son la misma especie. Se llama Gasteracantha cancriformis. Es una especie de araña bastante interesante, que aún la encontramos en las ciudades. En este caso está bastante oscura, muy interesante. Además, Bruno, ellas son de actividad mayormente nocturna, o sea que con más razón se parece a Batman. Muy bacano ese comentario. ¿Qué más nos cuentan? Un saludito para Brian Hernández, nos dice un saludito. Muchas gracias, Brian. Listo. Entonces vamos a hacer algo que en la experimentación se llama un control. Entonces esto que tenemos aquí, que es como el otro material que necesitamos, es agüita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echar un poquito de agua, utilizando aquí esta coquita de fondo. Listo, creo que ahí eché bastante, vamos a echar menos. Ahí está.
Esto es agua simplemente. Entonces un control es como la referencia que yo tengo, porque el yodo se lo vamos a añadir a distintas mezclas que vamos a hacer. Y yo las voy a comparar respecto a este. Como esto es únicamente agua y no tiene carbohidratos, en principio el color que debería tomar es el mismo que tiene el yodo. Entonces vamos a hacer el ensayo, porque esto aquí es utilizando la experimentación. Vamos a echar unas goticas. Miren cómo se dispersa, interesante, se ve. ¿Qué que nos enfoquen? Sí, ahí, tira una gotica. Un momentico yo enfoco. Ahora Vale. sí. Ahora sí, tiramos. Sí, miren cómo se dispersa el yodo. Vamos a tirar otra gotica. Listo. Miren ahí. Entonces simplemente lo estamos diluyendo. Ya la misma cantidad de yodo que había en las goticas se está dispersando por todas partes, pero el color es muy similar, ¿cierto? Simplemente estamos tiñendo el agua porque no hay una reacción, no hay un cambio de color, porque ahí no hay carbohidratos. Entonces este va a ser el control y va a ser la comparación que vamos a hacer para los demás. Listo. Vamos a ir entonces con el arroz. ¿Qué hicimos con el arroz? Le vamos a echar un poquito de agua, ¿sí? Porque nos queda mucho más visible hacer el experimento con una sustancia que esté diluida, y lo vamos a apretar un momentico, pero miren que inmediatamente ya tomó un color blanco, y es que esas moléculas de almidón que tiene adentro están quedando en el agua, ¿sí? Y las vamos a pasar aquí. Ya teníamos un poquito que habíamos hecho, las vamos a pasar acá. Estamos simplemente echando agüita de arroz, ¿sí? Y vamos a tener muy presente entonces nuestro control, que esto es simplemente con agua. ¿Cuál va a ser el reto? Si esto tiene almidón, debería haber un cambio de color y no debería quedar rojo. Si esto no tiene almidón, debería quedar del mismo color que el agua. Vamos a hacer entonces el experimento. Enfoquemos ahí entonces, Cris, me dices cuándo, para que hagamos el goteo. Y dale. Listo, vamos a ver ahí. Vamos a echar otra gotica. Miren que en principio queda de color naranjado, pero algo va pasando. Ustedes me irán diciendo qué pasa, qué está pasando con el color. Ahí está, miren ya. De hecho, cambió bastante. Drásticamente. Pasó del blanco al negro, literalmente, ¿cierto? Y si le echamos más, pues más se va a tener. Miren que no, al principio sí tiene una coloración rojiza. Voy a echar otra aquí en el borde. Entonces miren, uno la echa e inmediatamente todavía mantiene el rojo. Pero mientras que está pasando ahí, lo que les estaba contando ahorita, se están uniendo el yodo con esas moléculas de almidón, con parte de esa molécula. Entonces se quedan tan unidas que se pinta, se tiñe. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Y cuando le añadamos un par de goticas de yodo a una sustancia que creemos que tiene almidón, si toma este color, eso nos está diciendo que sí tiene almidón. Si tenemos un producto en la casa, dice tanta cantidad de almidón, cojamos un poquito, le echamos almidón, le echamos yodo, y de esa manera lo vamos a poder comprobar. Entonces miren la gran diferencia entre el control, este de acá, y ya un experimento con un cambio que nos habla de, a través del cambio del color nos está dando una señal química. Listo, vamos a hacer otro ensayo con el jugo de maracuyá, que es un poquito de maracuyá que echamos en agua. Listo, entonces lo vamos a mezclar un poquito. Ahí está, listo. ¿Qué creen ustedes que pase? ¿Será que el maracuyá tiene almidón? ¿Será que no? De eso también se trata este ensayo, de que hagamos como hipótesis de lo que creemos que va a pasar. Listo. Vamos entonces allá, vamos a ponerle unas cuantas goticas para ver qué pasa. Ahí está. Miren cómo va bajando. La manera como baja es bien interesante. Parece que fuera lentamente ocupando los espacios. Listo. Voy a girar un poquito. Ahí está, miren que no cambió el color, se mantiene el color del yodo
no hay un oscurecimiento. Esa es la manera como podemos diferenciar si una sustancia o si un alimento tiene almidón, tiene ese tipo de carbohidratos o no. En este caso, pues no tiene, ¿sí? Sin embargo, hay otras plantas y otras partes de las plantas que sí tienen almidón. Listo. Vamos a hacer entonces un ensayo con algo más sólido, a ver cómo lo vemos. Listo. Vamos a hacer entonces en la zanahoria, pongamos acá nuestro mantel de la hojita y vamos a mirar si esta zanahoria tiene almidón. ¿Qué debería pasar? Se debería oscurecer esta parte superficial al yo poner las goticas. Entonces vamos a ver qué sucede. Ahí van las goticas. A ver, la dejamos ahí un rato, pero ustedes me dirán si hay algún cambio de color o si realmente lo que está pasando es que sencillamente la sustancia se está dispersando, pero no existe un cambio en la coloración de, en este caso, la zanahoria, ¿cierto? Vamos a dejarla ahí un ratico, ahorita la volvemos a mirar, porque ahorita vamos a hacer el ensayo entonces con el pan, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa, si se queda el mismo color naranja del yodo o si hay algún cambio. Vamos a ver entonces, echemos aquí un par de gotas. Miren cómo va pasando el tiempo y ya el color naranja se pierde totalmente. Es ya un color oscuro y ese color oscuro nos está indicando que hay presencia de carbohidratos, de almidón en esta muestra. Sí, por ejemplo, a veces hay alimentos que dicen que tienen cierta cantidad de carbohidratos y a veces no. Entonces esta es una manera como de empezar a comprobarlo. Miren cómo se oscurece de manera impresionante, mientras que aquí se mantiene el color rojizo, no hay un cambio. Y vamos a hacer el ensayo en estas pastas, a ver qué encontramos acá. Listo, vamos a ver qué pasa con las pastas. Le echamos unas cuantas gotas. Sí, de hecho vamos a ponerlos así y vamos a ver cómo se tiñen, se van oscureciendo, y entre más tiempo la dejemos ahí, más se van a oscurecer, y eso es un indicador. Entonces, si recuerdan el experimento, por ejemplo, del pH, que le echábamos una sustancia a otra y si había un cambio de color, nos estaba indicando algo. En este caso, el cambio de color a este negro, miren que está totalmente oscuro. Totalmente oscuro, ya cada vez va desapareciendo más el color naranja. Esto nos está indicando que hay un montón de moléculas de almidón conectadas ahí, y todo eso son carbohidratos, que son esas moléculas vitales que obviamente las necesitamos consumir, pero sin excedernos tampoco. Entonces miren que con un par de pastas y un poquito de yodo podemos empezar a explorar como esas distintas posibilidades que nos da la ciencia. Vamos ya terminando. Estamos aquí proponiéndoles lo siguiente, y es que hagan el ensayo ustedes con distintos alimentos, ¿sí? Hay una experiencia muy interesante, y es coger una fruta muy madura y una fruta muy verde y echarle el yodo. ¿Cuál creen ustedes que tenga más carbohidratos? Sí, esta es una manera de, a través de la intensidad del color del que se tiñe, poder saber qué tanta carga de carbohidratos tiene. Y miren que los carbohidratos son una familia amplia, que están muy presentes en la biodiversidad, y que incluso en el grupo, uno de los grupos más diversos del planeta, les proporciona muchas ventajas, y estamos hablando de la quitina, que es la que está en los insectos. Entonces vamos a dar como unos saludos finales para irnos despidiendo, y les damos de nuevo las gracias. Bueno, últimos saludos para Brian Hernández, para Lina María. Pues nos dice que interesante el cambio de color en cada. Muchas gracias, Bruno. Mira, es que es increíble. Miren, ya está totalmente oscurecido, están negras las pastas. Negras. ¿Sí? Y por unas simples goticas. Por un par de goticas que son de un color naranja. Listo. Y miren, por ejemplo, el pan, parece que le hubiéramos echado, no sé, tinta de un lapicero, pero realmente es una reacción química que nos está indicando que este tipo de alimentos tienen una carga importante de carbohidratos. Bueno, también un saludo para, nos dice Andrea Sánchez, un saludo para María Elena, saluditos. Un saludo para ambas, muchas gracias.
aquí, muy bien. Carolina Campos nos dice saludos para Guillermo y Sofía Astorga. Saludos para Guillermo y Sofía desde aquí del parque. Muy bien, listo. Listo, ¿no? Muchas gracias a todos de nuevo. Nos vemos en nuestro próximo laboratorio en casa. Y si se atreven a experimentar, cuéntenos, muéstrenos sus fotos de sus resultados, porque de eso se trata, de estimular la ciencia desde la casa. Y miren que hoy conectamos los insectos y su armadura con incluso los alimentos que consumimos con mucha frecuencia. Les agradezco mucho su presencia, les mandamos muchos saludos desde aquí, desde el parque, y a todos los que están ahí, de verdad, con esta sintonía, con este apoyo, estamos construyendo comunidad y manteniendo esa conexión entre nuestra ciudad, nuestro departamento y este parque de la conservación. Así que nos vemos, chao. Hasta luego.